Hola. Hoy vamos a hablar de fracasos, de cómo algunas compañías, por grandes que son, pues que han fracasado, ¿no? Y como vengo manteniendo en este podcast, pues al final el fracaso enseña a algo y siempre se extrae un aprendizaje de ellos, ¿vale? El primer planteamiento es que en el mundo actual, vertiginoso, dinámico, en el que se vive cada día más al instante, eh, pues parece que hay que innovar de manera constante, ¿no? O sea, al final, innovar, que yo creo que es un término que se usa mucho, pero que se entiende muy poco, ¿no? O sea, al final, innovación quiere decir progresar, eh, adaptarse a unas nuevas realidades, ser más competitivo, etcétera, ¿no? Entonces, pero la innovación muchas veces yo creo que está mal entendida y está más asociada con cuestiones asociadas a la tecnología, ¿no? Para mí la innovación también puede ser en términos mucho más intangibles, como puede ser en cuestiones más relacionadas con lo humano, ¿no? Bien, yo vengo defendiendo que creo que las marcas, cuanto más humanas sean, mejor, ¿no? En el presente capítulo, pues lo que voy a exponer es cómo a veces la búsqueda de esa innovación, de esa manera de progresar, etcétera, pues al final no da los resultados que todo el mundo espera, ¿no? Y en este sentido, pues voy a romper algunos mitos, ¿no? Hay un mito que se dice, ¿no? Que si un producto es el primero, pues tendrá éxito. Pues la realidad es que no, ¿no? Y hay cientos de ejemplos de productos que son tremendamente exitosos y no han sido los primeros, ¿no? Empezando por el iPad, antes de lanzar el iPad Apple, pues ya había una tableta desarrollada por Nokia, ¿no? O ni Burger King ni McDonald's inventaron la hamburguesa, ¿no? La vida es injusta y seguramente no te hagas famoso por ser el primero en algo, pero si ya eres famoso, pues probablemente no necesites ser el primero, ¿no? El segundo mito que romper es si un producto es bueno tendrá éxito. En este contexto hay cientos de casos de productos buenos que no han logrado el éxito masivo, ¿no? Pues desde el famoso mundo del vídeo, que a día de hoy suena prehistórico, VHS frente a beta, ¿no? Pues eran mejor los vídeos beta que los VHS, y sin embargo quien triunfó fue VHS, ¿no? Un tercer mito es que la publicidad crea grandes marcas y productos. Bueno, la publicidad crea notoriedad, presencia, reconocimiento, pero crear una marca como tal yo creo que no, ¿no? Y mucho menos en los momentos actuales, ¿no? Hace unas décadas, pues evidentemente si tú ponías un anuncio después del telediario de la uno, cuando solo había dos cadenas, o después del 1, 2, 3, pues evidentemente lo tenías prácticamente todo hecho en términos de conocimiento, reconocimiento de marca, etcétera, ¿no? A día de hoy la vida es mucho más compleja, también mucho más divertida, y realmente pues la publicidad contribuye a una marca, pero desde luego no hace que sea más grande o más menos, o no, ¿no? Eh, de hecho, multitud de marcas se han hecho famosas sin lo que llamaríamos publicidad convencional, ¿no? Pues desde Xerox hasta Hermes, Google, Microsoft y por supuesto Zara, ¿no? Entendido como publicidad convencional, ¿no? El siguiente mito es si tienes una gran marca, siempre tendrás éxito. Pues esto directamente se tira por abajo cuando hablamos de New Coke, ¿no? O sea, Coca-Cola cuando cambió su fórmula, pues directamente se estrelló y tuvo que volver a la fórmula anterior en 1985. Con lo cual, el hecho de que tengas una gran marca no garantiza que tengas siempre éxito, ¿no? De hecho, eh, a lo largo de la última década hemos visto como como marcas muy notorias han desaparecido, han perdido relevancia, pero cientos de ellas, ¿no? Incluso como marcas muy fuertes como Coca-Cola, pues han ido perdiendo relevancia a lo largo de los años, ¿no? Y luego, como ejemplos de aquí que ya hemos hablado, pues yo qué sé, Google Plus, la red social, las gafas, New Coke, Apple Newton. O sea, hay multitud de productos lanzados por grandes marcas que no consiguieron lo que pretendían, ¿no?
Relacionado con esto tiene que ver también la innovación entendida como satisfacer una necesidad del consumidor, ¿no? Esto es evidente, pero también yo creo que hay que poner un poco... innovar también implica a veces avanzarse y crear una innovación que no tiene que ver con lo que el cliente está demandando, sino intentar romperlo, ¿no? Es decir, cuando se lanzó el iPhone, el cliente no ni siquiera lo visualizaba como para lanzarlo, y cuando se lanzó el coche, ni siquiera la gente visualizaba el concepto de lo que era un coche frente a lo que era el mundo tradicional de los caballos, ¿no? La mayor dificultad para innovar o hacerlo de manera inadecuada es el hacer diagnósticos inadecuados, ¿no? Y en este sentido, pues por ejemplo, ya he contado el caso de Kodak, ¿no? Pero Kodak, siendo la líder indiscutible, una de las más grandes compañías del mundo, como en apenas 15 años, pues desapareció, prácticamente desapareció, ¿no? O sea, si habiendo inventado la cámara digital, pues como lo dejó apartado pensando que iba a perder su negocio tradicional, y desapareció en manos de competidores, ¿no? Una compañía que había creado uno de los grandes conceptos, ¿no? Ahora tenemos todos el Just Do It, Think Different, etcétera, pero uno de los primeros claims famosos en el mundo de la marca, ¿no? Fue ese de momentos Kodak, o simplemente presiona el botón y nosotros hacemos el resto. O sea, creó todo un concepto relacionado con la fotografía muy poderoso, que al final, pues por no saber tomar esa innovación que ellos mismos habían inventado, sacarla adelante, pues acabó desapareciendo, ¿no? Algo parecido podemos decir de Nokia, ¿no? Una compañía que tiene un siglo y medio de historia y que empezó vendiendo celulosa destinada a papel higiénico, caucho para zapatos, y que no fue hasta pues pasada la Segunda Guerra Mundial cuando empezó a entrar en el mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Un mundo que en la década de los 90 y principios de los 2000 pues era la líder indiscutible, ¿no? Era una líder indiscutible en el mundo de la telefonía móvil, ¿no? Sin embargo, cuando Internet interrumpió en el mundo, ¿no? Ellos siguieron pensando en el concepto de la comunicación, de la telefonía, y perdieron el foco respecto a lo que el consumidor estaba pidiendo, estaba solicitando, eran datos, ¿no? Entonces la marca perdió el foco, siguió pensando en el concepto de telefonía, de conectar personas, de hecho, que era uno de sus grandes conceptos, el Connecting People, y fue perdiendo relevancia a la vez que el mercado evolucionaba en el mundo de los smartphones o las Blackberries, las Palm y posteriormente el iPhone, ¿no? De hecho, cuando la marca quiso reaccionar y ponerse en esto, ¿no? Incluso se llegó a asociar con Microsoft, pues ya era demasiado tarde, y la marca a día de hoy pues es poco relevante en el segmento de consumidor, ¿no? de B2C, ¿no? Otra marca que ha sabido innovar o reinventarse es Samsung. Samsung empezó vendiendo alimentos, pues pescado seco, etcétera, y a raíz de la guerra de Corea, pues empezó a vender electrodomésticos, empezó a desarrollar todo un concepto muy diversificado en muchas categorías. Hace un par de décadas decidió centrarse únicamente en telefonía y en pequeño electrodoméstico y en electrodomésticos más concretos, con lo cual empezó a ser fuerte en el core y ganar credibilidad en otros territorios, ¿no? O sea, de hecho, el primer teléfono que lanzó Samsung fue a principios de los 90, ¿no? Muy asentado en el concepto ya de lo que era un smartphone y de lo que fue creciendo, ¿no? Otra marca que era muy relevante, omnipresente, es Yahoo, ¿no? Yahoo, el líder del contenido en Internet cuando empezamos a hablar de Internet, ¿no? De hecho, todavía muchos de nosotros tenemos ahí en la nube nuestro correo de yahoo.com o yahoo.es, ¿no? Y Yahoo murió porque subestimó la importancia de los motores de búsqueda, ¿no? En Internet, ¿no? De hecho,
En algún momento se tuvieron la oportunidad de comprar Google y la desecharon porque pensaban que eso no era una oportunidad. Imaginaros eh, eh, qué gran error, ¿no? Y lo mismo podemos decir de Facebook, ¿no? Yahoo en un momento dado se planteó comprar Facebook porque veía que había ahí una oportunidad en el mundo de las redes sociales, etcétera. Y al final pues pensó que tampoco era muy interesante, bajó la oferta que le hicieron y Mark Zuckerberg pues al final se echó para atrás, ¿no? La decisión de centrarse en ese contexto que dominaban, que era el tema del contenido, y alejarse del mundo de los buscadores, es decir, al final lo que hizo es que se alejara de la experiencia del usuario, con lo cual la marca ha desaparecido y muy puntualmente pues puede aparecer en alguna búsqueda de Google, ¿no? Otra marca que ya he hablado varias veces y que supuso un cambio radical y reinventó una categoría es Swatch en el mundo de los relojes y su concepto único, ¿no? Ya no solo la marca, ¿no? Sino sobre todo el concepto de estrategia de negocio, de reducir costes, el tipo de producto, etcétera, es relevante, ¿no? Este contexto de los productos únicos que no triunfan, pues por ejemplo tenemos el DeLorean, ¿no? El famoso coche de regreso al futuro. Un coche que a día de hoy es muy valorado, pero en su momento fracasó estrepitosamente, pues porque era muy caro y sobre todo porque se enfocó en un marketing, en un segmento que no era el adecuado, ¿no? Otros fracasos, pues por ejemplo Google Glass, que ya hemos hablado, ¿no? Pues al final es un producto que no pasó de ser un prototipo, ¿no? Y cuando tú lanzas un prototipo al mercado, pues corres el riesgo de que en lugar de ir mejorándolo, pues que al final acabe con la reputación y el producto acaba desapareciendo, ¿no? De hecho, en este contexto de la innovación y de Silicon Valley, pues nos vienen a la mente multitud de marcas, ¿no? Multitud de compañías, ¿no? Intel, Dropbox, Apple, pero la realidad es que muchas de ellas no las conocemos y han fracasado, ¿no? Con lo cual tampoco hace falta pensar que toda la innovación acaba funcionando, ¿no? O hay incluso innovaciones que se lanzan o acuerdos que llegan en un determinado momento al mercado en que el consumidor todavía no está preparado y no lo entiende, ¿no? Pues por ejemplo, el producto, el Fuel Plus de Nike, ¿no? Llegó a las pulseras de actividad, llegó antes de que se hicieran masivas, de que la gente entendiera para qué sirven y luego pues otras compañías le pasaron por delante, ¿no? Si hay una categoría que se caracteriza por la pérdida de relevancia de las marcas y por su desaparición, por no saber adaptarse al consumidor o a las modas o no querer avanzar, es la de la moda, ¿no? La de la ropa, ¿no? Eh, todos recordamos marcas que a día de hoy ya no están presentes, ¿no? Pues si pensamos en los años 2000, ¿no? Abercrombie era el sueño de todo adolescente norteamericano, europeo y en todo el mundo, ¿no? Muy enfocado en ese concepto de los dioses griegos en toples en las tiendas oscuras, con una música muy radical, ¿no? O sea, tenía una estrategia de comunicación, de precio y posicionamiento que iba enfocada a una generación muy concreta, en un momento muy concreto y que funcionó, ¿no? Conforme pasó el tiempo, la sociedad evolucionó, empezó a mirar hacia otros lados y Abercrombie perdió su absoluta relevancia, ¿no? Los jóvenes empezaron a mirar a la ropa rápida de manera distinta, ¿no? A Zara, a Primark, H&M, también a otras marcas que es de strip, ¿no? O incluso las marcas de lujo en sus segmentos más cercanos, ¿no? Y luego, sin duda, uno de los elementos que acabó de matar a Abercrombie es ese elemento de falta de empatía, falta del concepto de inclusión, etcétera, ¿no? O sea, su equipo directivo estaba muy enfocado en el concepto de que el sexo vende, ¿no? De las personas atractivas que atraen personas, que es más fácil vender, etcétera, ¿no? O sea, hasta el punto de que su CEO llegó a decir que preferían quemar la ropa que dársela a gente pobre o fea, ¿no? Y la realidad es que la marca, por una parte, no supo conectar con la sociedad en términos de los valores que la sociedad empezaba hacia dónde iba, ¿no? Conceptos más relacionados con la inclusión, etcétera,
o, o- u otros conceptos más asociados con la moda. Y por otra parte, pues no supo innovar, no supo reaccionar a lo que era el cambio de los canales de venta, ¿no? Sobre todo el peso que tuvo, que empezó a tener el mundo de Internet, ¿no? Eh, y es una pena porque es una marca que tiene 150 años de historia, ¿no? Es una marca que nació como una tienda prácticamente de deportes donde compraba Hemingway en los años 50 o incluso Teddy Roosevelt, y fíjate la marca que ha acabado hoy, una marca completamente, prácticamente irrelevante, ¿no? Lo mismo podemos decir de JC Crew, ¿no? Que es una marca que se posicionó muy bien en Estados Unidos y cómo ha ido perdiendo relevancia, ¿no? Y es una marca absolutamente aburrida, ¿no? Si pensamos en marcas españolas, pues también vemos cómo han perdido todo, como muchas marcas que en un momento dado eran muy relevantes, han perdido toda su relevancia, aunque algunas de ellas ahora las intentan eh, revitalizar con el concepto de nostalgia, ¿no? Por ejemplo, el tema de Amarras, ¿no? Una marca que es muy interesante desde el punto de vista de cómo supo innovar y abrirse y crear un nuevo concepto es Reebok, ¿no? O sea, si todos pensamos en Reebok a día de hoy, pues probablemente pensamos en una marca que ha perdido su relevancia, que ya prácticamente no está presente, que estuvo muy asociada con determinadas cosas, etcétera. Pero la marca en los años 80 pues reconoció un potencial en el territorio del aeróbic, ¿no? Y del mundo del deporte para la mujer, ¿no? Entonces empezó a desarrollar zapatillas deportivas para mujeres que fueron muy emblemáticas, ¿no? Las freestyle también se asociaron con celebrities, con atletas, Jane Fonda, etcétera. Entonces ganó toda la relevancia en el mundo del deporte, de las zapatillas de deporte, sobre todo en el segmento de mujeres al que nadie le había prestado prácticamente nunca ninguna atención, hasta el punto que se convirtió en una líder indiscutible, ¿no? Como reacción a esto, Nike empezó a mirar al segmento femenino, empezó a desarrollar segmentos y productos para ellos, ¿no? Y empezó a crear productos específicos para mujeres. Con lo cual empujó a Reebok a empezar a trabajar en el concepto del performance y sobre todo empezó a trabajar, pues, por ejemplo, en el tema de las luchas en el mundo del baloncesto, ¿no? Allí todo el mundo luchaba por conseguir ponerle la zapatilla a Jordan, etcétera. Pues ahí estaban Reebok, Adidas y Nike, ¿no? Luego, durante muchos años perdió relevancia hasta que de repente resurgió con un concepto más de nostálgico, etcétera, muy asociado a colaboraciones en el mundo de la moda como con Jay-Z o 50%, etcétera, ¿no? El mundo del rap, etcétera y tal, y muy, 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 muy relevante, ¿no? Y ya hace una década aproximadamente, pues fue una marca que volvió a ser muy relevante desarrollando todo el territorio del CrossFit, ¿no? Con lo cual es una marca que ha ido creando segmentos, ha ido desarrollándose en distintas cosas y que es bastante relevante, ¿no? Hasta que ha perdido su relevancia en su momento actual, ¿no? En su momento fue adquirida por Adidas, que la dejó prácticamente morir y ahora es parte de un fondo de inversión, ¿no? Hablando de zapatillas, pues simplemente recomendaros que os leáis un libro, ¿no? Que se llama The Sneaker Wars, que cuenta la historia de Adidas y Puma, cómo los dos hermanos se pelean y cómo es el desarrollo de estas dos marcas, ¿no? Que creo que es muy interesante desde el punto de vista de empezar a entender que todas las marcas tienen una historia, unos elementos genuinos, etc. Una cuestión que puede ser relevante es si una marca que ha sido todo, ha significado muchas cosas, merece la pena mantenerla o es preferible dejarla morir. Pues la realidad es que como un ser vivo, pues hay que alimentarla, hay que seguir con ello, etcétera, pero también hay un ciclo de vida. Entonces hay determinadas marcas que porque la sociedad evoluciona, cambia, etcétera, pues no tiene sentido el que estén en constante momento de reinvención, ¿no? Hay otras marcas que sufren un ciclo, que son tan genuinas, tan auténticas y representan tantas cosas que a veces lo que tienen que hacer es simplemente dejarlas dormir un tiempo y luego volver a resucitarlas y volver a ser relevantes, ¿no? Hablábamos del mundo de las zapatillas, ¿no? Simplemente pensar en Converse, las
pues como con un siglo de historia aparecen y desaparecen con distintas asociaciones en distintas generaciones, ¿no? O lo mismo podemos decir de las Stan Smith nacidas hace 50 años en Adidas, ¿no? Volviendo a errores o falta de visión, pues Blockbuster desde luego es un paradigma de esto, ¿no? O sea, Blockbuster tuvo cientos de ocasiones de no desaparecer, o sea, era una compañía muy relevante en el mundo del vídeo, el alquiler de vídeo, etcétera. Tuvo cientos de oportunidades para no desaparecer. Una de ellas incluso fue llegar a asociarse con Netflix cuando Netflix era simplemente el alquiler de CDs o DVDs a través del correo. O sea, Netflix le planteó la posibilidad de asociarse y Blockbuster le dijo que no, y fijaros dónde está hoy cada una de ellas, ¿no? También, pues ya os lo he contado, ¿no? Pero como la pérdida de relevancia de determinadas marcas de smartphone o de telefonía, ¿no? BlackBerry, Nokia, Palm, etcétera, pues porque no supieron anticiparse a lo que el consumidor estaba pidiendo, y como iPhone sí que lo supo hacer y lo hizo de manera espectacular, ¿no? También errores de muchas marcas que por pensar que son marcas muy fuertes pueden tener credibilidad en otras categorías, ¿no? O sea, de hecho, cuando Microsoft empezó a trabajar en el mundo del teléfono móvil, pues la verdad es que fracasó, porque no tenía especialmente credibilidad y tampoco tenía un producto que fuera especialmente diferenciado de lo que era un iPhone, ¿no? Y de hecho, el intentar de repente desarrollar un producto de telefonía asociado con las redes sociales, que Microsoft lo hizo con un producto que se llama Kin, pues no ha funcionado. Lo mismo se puede decir del teléfono que desarrolló Facebook o, o el teléfono que desarrolló Amazon, ¿no? El Fire Phone. Eh, Estos intentos, pues la verdad es que siendo grandes marcas, pues fracasaron, ¿no? Eh, Marcas que también han sabido avanzar y que han pasado por ciclos de vida interesantes, pues Nintendo, ¿no? Nintendo, siendo una marca que nació en juegos de cartas de mesa, que de hecho sigue siendo sigue vendiendo en Japón cartas de mesa, pues ha sufrido distintos momentos en su historia, ha sufrido también fracasos importantes, ¿no? O sea, con un juego de realidad virtual, con un casco, etcétera, en el año 95 y un absoluto fracaso, ¿no? Fíjate cómo fue el momento inadecuado. Seguramente será sacar un producto de realidad virtual en ese sentido, bueno, ya los tiene, pues evidentemente cómo funcionan es distinto, ¿no? Luego también marcas que mueren por exceso de confianza o porque en un momento dado fueron relevantes por suerte, ¿no? A todos, no, todos recordamos Angry Birds, ¿no? Aquel juego de los teléfonos, ¿no? Más de 1.000 millones de descargas en menos de un año, convirtiendo una pequeña compañía finlandesa que estaba en quiebra en una de las grandes compañías, ¿no? Después de Angry Birds, que salió de videojuego, película, licencias, etcétera, pues la verdad es que Rovio, que es el nombre de la compañía, nunca ha conseguido salir adelante, pues quizás porque nunca ha conseguido un enfoque cliente como en su momento hicieron ¿no? En este capítulo hablaba de innovación, ¿no? Es interesante, por ejemplo, el pensar en una innovación que se plantearon en su momento la gente de R.J. Reynolds, ¿no? De los cigarros, ¿no? Su planteamiento era sacar un cigarro sin humo, ¿no? Esto lo hicieron en 1985. ¿Por qué creéis que fracasó un cigarrillo sin humo? Pues es obvio, es decir, porque intentaron vender un producto que nadie quería, ¿no? Es como intentar venderle un cubito de hielo a los esquimales, ¿no? Al final los cigarros sin humo atraen a las personas que no les gusta fumar, ¿no? Por lo tanto, no compran tabaco. Entonces, ¿por qué crear un producto para un consumidor que no quiere tener nada que ver contigo, ¿no? En este sentido también, hablando del mundo del tabaco, es interesante cómo una marca como Marlboro evoluciona a lo largo del tiempo y se cambia completamente su posicionamiento, ¿no? Marlboro, en los años finales de los 20-30, nace como una marca de cigarros para mujeres, porque tenía boquilla, ¿no? Tenía boquilla, incluso tenía una rayita, esta rayita que tiene el Marlboro roja, por el tema del lápiz labial, ¿no? Pues para minimizar ese impacto, ¿no? Conforme todo su marketing y la marca estaba muy enfocada a mujeres. Conforme los años 50 empieza a crecer la preocupación por el cáncer
de pulmón, pues siempre cambian radicalmente el posicionamiento de la marca. Entonces, como tiene filtro, empiezan a vendérselo a hombres. Entonces, o sea, se lo venden a hombres y ya se lo quieren vender a los machotes, ¿no? Que representa el cowboy, ¿no? Entonces, el cowboy, la Fórmula 1, etcétera. Entonces, fijaros que cambio más absolutamente radical, ¿no? Otra marca que tuvo mucha relevancia y que ha perdido cierta relevancia, también pues por no saber reconocer en su momento dado las innovaciones y lo que estaba demandando el consumidor, es Sony, ¿no? Sony a finales de los 70, principios de los 80, era una marca absolutamente indiscutible en el mundo de la tecnología, toda la credibilidad, el famoso Wallman, cómo lo extendió, televisiones, todo tipo de productos, y cómo con la llegada de lo digital, del MP3, etcétera, pues la marca realmente pierde absolutamente toda su relevancia, ¿no? Otras marcas que por cuestiones mucho más, digamos, asociadas con la sociedad y no saber responder han fracasado, pues, por ejemplo, Revlon, ¿no? Famosa pues por el mundo de la cosmética, sobre todo los lápices de labios, ¿no? Es una compañía que entró en quiebra el año pasado. Pues básicamente entró en quiebra por una razón tan sencilla como que no supo reconocer que el gusto de las mujeres había cambiado, ¿no? Revlon en los 80 representaba el lápiz labial rojo con sus modelos, ¿no? Cindy Crawford, Iman, etcétera, que hacían Claudia Schiffer, que hacían su publicidad y era una marca muy reconocida, y de repente pues no supo reconocer que las mujeres empezaron a optar por un color de lápiz de labios y un maquillaje más sutil, etcétera, ¿no? Hasta el punto que ha llegado a la quiebra, ¿no? Pero evidentemente hay otros elementos, ¿no? Otra marca que tenía toda la relevancia del mundo y que abrió incluso una categoría es Benetton, ¿no? Los 90, bueno, 80 y 90, pues Benetton era una marca realmente muy reconocida, muy asociada con esas publicidades impactantes, mostraba como compromiso, ¿no? Como liderado por Luciano Benetton y por Oliverio Toscano, pues era una marca que estaba muy presente en los medios, ¿no? Eh, pero esa propia arrogancia y exceso de presencia, ¿no? Hablar tanto y ser tan creativo, etcétera, pues hizo que la marca se desinflara. Y por una razón tan sencilla, porque estaban tan ocupados creando publicidad impactante, intentando cambiar el mundo y comunicarlo, y su ego, y etcétera, que como si ellos fueran una obra de arte, que se olvidaron de que su negocio era el de la moda y se olvidaron del producto. Con lo cual, pues bonitos anuncios, pero el producto empezó a ser absolutamente irrelevante, ¿no? Y por otro lado, pues porque empezaron a franquiciar, con lo cual perdieron el control de la marca, con lo cual la distribución empezó a ganar más peso y con lo cual la marca al final tendría grandes anuncios, pero la marca en el punto de venta en términos de experiencia se diluyó absolutamente. Si hablamos de innovación, evidentemente hay que pensar en innovaciones de producto de todo tipo y erróneas, que yo creo que ya lo vimos cuando dedicamos el episodio de extensión de línea, ¿no? Hablar de innovación es hablar de Coca-Cola, ¿no? O hablar de Danone. Y son dos compañías que a mí me parece interesante desde el punto de vista de innovación porque lo que hacen es que lanzan productos, los testan y en función de si funciona o no, los cambian, ¿no? Y al final lo que le permite es ir avanzando en concepto a lo largo del tiempo, ¿no? Por centrarnos en Coca-Cola, más allá de lo anecdótico o no anecdótico de New Coke en 1985, pues, por ejemplo, Coca-Cola ha cometido algún error, pues por ejemplo, el concepto del agua, ¿no? En Estados Unidos el agua mineral nadie entiende que viene de manantial, ¿no? No hay una asociación con esto. En Europa, desde luego, el agua mineral viene de manantial, ¿no? Entonces, cuando lanzó Dasani en el Reino Unido, pues intentaron vender ese concepto de agua mineral, etcétera, y venía del grifo, ¿no? Entonces Wacker dijo, está usted intentando engañar, ¿no? Y luego, por una cuestión lingüística, pues resulta que la manera en que la publicitaron en jerga británica, pues quería decir semen embotellado, con lo cual pues fue un error cultural bastante importante, ¿no? Luego hay cuestiones estratégicas desde el punto de vista de movimientos de marca que son interesantes, ¿no? Coca-Cola tiene uno que a mí me parece muy brillante, ¿no? Cuando Pepsi estaba pensando en lanzar una Pepsi Cristal, que era una cola transparente, en un momento en que predominaban los refrescos transparentes, 7-Up, Sprite, etcétera, Coca-Cola lanzó algo que se llama Tap Clear, ¿no? Tap, una cola clear transparente, ¿no? Y su lanzamiento en 1900
1992, de verdad, la realidad es que estaba destinada a fracasar. O sea, lo único que pretendían era entorpecer el lanzamiento y posible éxito del lanzamiento de Cristal Pepsi, ¿no? Que era esa cola transparente de Pepsi Cola, ¿no? Entonces es interesante cómo desarrolla una marca para hacerle daño a la otra, ¿no? De alguna manera estigmatiza, ¿no? Y desdibuja las líneas y confunde al cliente a la hora de optar por una Coca-Cola, de una cola transparente, ¿no? Que es lo que consiguió, ¿no? De hecho, un año más tarde del lanzamiento de Pepsi Cristal y de TAP, tuvieron que retirarse del mercado, ¿no? Coca-Cola tiene también pues, innovación, por ejemplo, el Black Cola, ¿no? que tiene que ver con café, con sabor a café. Luego ha probado más de 20 o 30 sabores a lo largo de su historia. La mayoría de ellas han ido desapareciendo. O incluso Coca-Cola Cero nace de un fracaso, ¿no? En un momento dado, Coca-Cola consideró que Coca-Cola Light tenía demasiada percepción en el territorio femenino, entonces que hacía falta crear un producto que estuviera más asociado al hombre, ¿no? Un refresco light, pero más bajo, con sabor, menos calorías, menos carbohidratos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, un lago se llamaba Coca-Cola C2, ¿no? Al final fue un fracaso, no funcionó porque era como demasiado masculino, demasiado obvio, etcétera. Y al final, pues lo que hicieron fue algo más sencillo, como sacar Coca-Cola Cero, ¿no? Con ese territorio negro que lo diferenciaba del light, ¿no? Algo más reciente, pues hemos visto el éxito o fracaso, o el test, mejor dicho, de Coca-Cola Live, ¿no? Que es esta verde. Y luego, pues como anécdota, pues interesante cómo nace Fanta, ¿no? Nace Fanta en Alemania, porque durante la Segunda Guerra Mundial la Alemania nazi experimentó una escasez de ingredientes para poder hacer Coca-Cola, con lo cual los ejecutivos de Coca-Cola en Alemania idearon una nueva bebida refrescante, mezclando suero de leche, manzanas, etcétera. Le llamaron Fanta de fantasía, ¿no? Empezó a tener un gran éxito y a partir de ahí pues fue al resto del mundo, ¿no? En los 60 saltó de Alemania al resto del mundo con el éxito que todos conocemos a día de hoy, ¿no? Por acabar, pues simplemente creo que aquí se han ido poniendo varios ejemplos de cuestiones, ¿no? Y cómo un error de visión, de desarrollo de producto o política de precio o una aproximación al mercado inadecuado, pues pueden acabar con la reputación de una empresa, ¿no? En cualquier caso, el mayor fracaso es no haber intentado afrontar un reto, avanzar y desarrollarse conforme a la sociedad, ¿no? De hecho, todas las marcas o ejemplos que he puesto, prácticamente todas ellas son marcas que han avanzado, ¿no? Del fracaso han aprendido y han sabido seguir adelante, ¿no? Con lo cual arriesgar es importante, ¿no? Y un buen ejemplo de esto, que ya creo que he comentado en algún caso, es Disney, ¿no? Disney, antes de llegar a triunfar Mickey, fue rechazado 300 veces, ¿no? O sea, imaginaos lo que es que te digan 300 veces que no, ¿no? Con lo cual, al final, a base de empeño y de tener una idea muy clara de lo que representaba, pues Walt Disney consiguió que fuera un absoluto éxito, ¿no? Muy basado en esa propuesta que tiene el propio Disney, ¿no? Si puedes imaginarlo, puedes hacerlo. Y sin más, pues muchas gracias. Eso es todo, amigos.